Pues hola, ¿no? Continuemos en Efesios 2:11, que es lo que sigue. Dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afecta a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pero antes de ver lo que nos toca hoy, quisiera que viéramos un versículo en Colosenses para que se entienda la introducción, si no, no se va a entender mucho. Colosenses 3:10 dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Lo que hemos estado viendo en Efesios, que cuando confiamos y cuando le creemos a Cristo de lo que Él hizo, de que Él nos salvó por su gracia, y que nosotros no hicimos nada más que creerle, va a empezar Él nos hace nacer de nuevo. Lo vimos la vez pasada. Y ya que nos hace nacer de nuevo, pero podemos ser como bebés. Bebés, niños, adolescentes, adultos y maduros espiritualmente. Lo que Pablo aquí está diciendo, ok, tú ya que naciste de nuevo, tú que ya que depositas tu confianza en Cristo, vístete con la nueva naturaleza porque tú ya naciste de nuevo. Y entonces el Espíritu Santo va a venir a vivir a ti y se renovará a medida que aprendan a conocer su Creador. Este nacimiento de nuevo va a ir creciendo, va a ir madurando en la medida que aprendamos a conocer a quien nos creó, a medida que aprendamos a conocer a quien nos dio un nuevo nacimiento. Entonces, y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Naturalmente, estoy hablando espiritualmente. Cuando uno nace de nuevo espiritualmente, porque le cree a Cristo, porque Cristo confirma que sí es real el haberle creído de lo que Él hizo, entonces la promesa de Dios es que nos hace nacer de nuevo espíritu, nos hace nacer, más bien nunca habíamos nacido espiritualmente, habíamos nacido físicamente, pero no espiritualmente. En el momento que confiamos, depositamos nuestra confianza en Cristo, nacemos de nuevo. ¿Qué va a pasar naturalmente espiritualmente? Es que va a empezar una hambre de conocerlo, una necesidad de estar en Él, de saber quién es, de buscarlo, de escucharlo. Y en ese caminar, Dios me va a ir renovando y me va a dar a conocer a Él. Y lo que va a pasar naturalmente, espiritualmente, es que Él me va a empezar a conocer. Él ya me conoce.
pero yo voy a permitir que me conozca. Él va a permitir que lo conozca. Y nos vamos a ir a conocer mutuamente. Y cuando tú conoces a una persona, tienes más intimidad con la persona, empiezan a agarrar costumbres y modismos y de la persona. En una familia empiezan a aparecer en cómo es el papá, cómo es el hijo, cómo es la mamá. ¿Por qué? Porque están conviviendo. Y naturalmente, espiritualmente, va a pasar esto. Tú y yo vamos a empezar a conocer a Dios. Y nos vamos a parecer más a Él espiritualmente. Sus deseos van a ser nuestros deseos. Sus planes van a ser mis planes. Y nos vamos a ir conociendo más. Es lo que va a pasar. Entonces, eso es lo importante. Cuando yo pongo mi confianza en Cristo, voy a empezar a tener una hambre de Él. Tú vas a empezar a tener una hambre de Él. Dios va a venir a vivir contigo. Va a entrar contigo. Te va a confirmar y el Espíritu Santo va a descender sobre ti. Y sobre mí. Y lo empiezo a conocer. Te empieza a conocer. Empieza a conocer tus debilidades, tus fortalezas. Y te empieza a transformar todo aquello que no se parece a Él y que no conviene. Lo empieza a transformar, a moldear. Cuando yo o tú permitimos que eso suceda. Y naturalmente, espiritualmente, eso debe de pasar. Yo empiezo a permitir. Empiezo a darme cuenta que es un Dios bueno, que sus planes son buenos, que Él quiere todo lo mejor para mí. Y entonces empiezo a confiar en Dios y empiezo a decir, Dios, encárgate de esto. Porque es mejor que tú tomes el control. Porque tu plan es mejor que el mío. Yo puedo tener un plan, una idea, y puede ser buena, pero tu idea va a ser mejor. Y entonces me voy a empezar a parecer, o nos vamos a empezar a parecer más a Él. Eso es lo que debe suceder. Entonces, eso es lo importante. Entonces, en esta vida nueva, no importa. Entonces, ya no importa. Cosas que eran muy importantes empiezan a pasar a cosas muy secundarias. Antes, para conocer a Dios, estoy hablando de hace más de 2000 años, la gente que no era extranjera y que no era judía, para empezar había un templo, no eran muchos templos, era un solo templo. Y yo, para poder entrar al templo y eso, cualquier extranjero primero tenía que convertirse a la religión judía. Y no entraba a todo el templo, entraba una parte nada más. No entraban los extranjeros, como afuera. Es una larga historia, pero no quiero clavar en eso. Pero tenía que hacer una serie de ritos, una serie de cosas. Convertirme a otra religión y mil cosas. Cuando Cristo viene, rompe todas esas barreras. Y ahora lo importante es, cree en mí, déjame que te conozca. Te quiero conocer. Y en la medida que me vais conociendo y me vais permitiendo, yo voy a empezar a tomar control de tu vida. No es obligatorio, el que no quiera no lo hace.
Pero el que quiera es Dios. Toma control de este problema, toma control de mi vida, guíame, dame sabiduría, dame inteligencia. Porque tu plan es mejor, tus ideas son mejores. Tú tienes cuidado de mí. Y entonces mi mentalidad, mis ideas, mis deseos se van a empezar a parecer a las de Él. Y eso va a ser es lo importante, que va a empezar a crecer una relación entre Dios y nosotros. Entonces, lo que antes de que viniera Cristo era lo importante, empieza a ser ya no importante. Y por eso dice, en esta vida nueva, no importa si uno es judío o no. Si uno es judío o gentil. ¿Gentil quién es? Extranjero. Es un término que utiliza la Biblia para definir. Ya no importa si eres judío o no, o si eres extranjero, no importa. Si está o no circuncisado, conforme a la religión judía, los varones se tienen que circuncidar, cortar parte del pellejito del pene, en símbolo que he creído en Dios. Ahora, ya no importa si soy judío o no, no importa si soy extranjero o el que de la cultura que sea, ya no importa si estoy o no circuncidado, no importa si es inculto, incivilizado. Antes, para acercarme tenía que tener ciertos conocimientos, si no, como hago un rito, o para qué es el rito. Ahora dice, no importa. Si tú no sabes, vente. Lo importante es que creas en Cristo, que te conozca y que nos conozcamos, y entonces yo voy a empezar que permitas que yo te empiece a transformar. Eso es lo importante. Ya no importa si y uno puede decir, oye Dios, ¿y ahora cómo le hago? O sea, no importa, tú crees en mí y yo me encargo, yo hago la obra, yo te transformo, yo, Dios. Entonces ya no importa si soy inculto para las cosas espirituales, Él va a empezar a hacer la obra. Si soy incivilizado, si soy incluso un esclavo, antes existía la esclavitud. Si soy esclavo libre, un esclavo podía acercarse a Dios. Eso es romper paradigmas. Ahora, ya no importa mi condición. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Estoy reafirmando. Cuando creo, deposito mi confianza en Dios, Dios me va a hacer nacer de nuevo espiritualmente. Me va a empezar a renovar mi pensamiento. ¿Por qué? Porque me voy a empezar a tener, naturalmente, espiritualmente, lo que va a pasar es que voy a empezar a tener un hambre de Él, una necesidad de Él. Y espiritualmente, naturalmente, espiritualmente, me voy a empezar a parecer, y tú te vas a empezar a parecer más a Cristo. Entonces ya no importa mi condición. Ya no importa de qué religión soy. Ya no importa si soy extranjero. Si estoy o no circuncisado, si hago tal o no tal rito, ya no es relevante. Si soy un inculto, si no sé cómo acercarme a Dios, no importa. Si soy un incivilizado, incluso si soy esclavo, no importa. Dios rompe todos esos paradigmas. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Ahora, lo que importa es Cristo. Que Él viva y que yo le crea, que permita que Él me transforme, entre en mí. Entonces, ya sabiendo esas bases, ahora sí leamos Efesios 2:1. Pablo trae esto en mente lo que vimos y dice, entonces Efesios 2:11 dice, no olviden que ustedes, los gentiles, los extranjeros, antes estaban excluidos. Claro, no te puedes acercar al templo.
Primero tienes que conocer. Antes estabas excluido. Conforme a la religión judía, tú no te acerques al templo, brother. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos. O sea, ustedes que son incircuncisos, tú que no te has cortado el prepucio. Tú que no haces tales ritos, tú que no. Ya no importa, ya vimos. Así eran llamados. Paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Yo sí, mira, yo tengo mi marca en mi cuerpo de que he confiado en Dios. Y ahora, eso no es importante. Aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. Ahora importa que Cristo entre a mi corazón, lo transforme. Importa lo que no se ve. Antes importaba. Conforme a la religión importaba lo que se veía. Ahora lo importante es lo que no se ve. ¿Cómo vas a ver? ¿Quién va a saber si nací de nuevo? ¿Puedo aparentar? ¿Puedo saber las reglas bíblicas? ¿Puedo comportarme como creyente? ¿Puedo enseñar? Pero igual y no es salvo. Igual no ha nacido de nuevo la persona. Igual está en un rango de autoridad, enseñando. Y no ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo importante? Cosas que ya no se ven. ¿Qué no se ve? ¿Cómo puedo saber si tú naciste? ¿O cómo puedo saber si tú naciste de nuevo o yo nací de nuevo? Pero si empiezo a necesitar de Dios, si empiezo a tener hambre de Él, si empiezo a tener una necesidad de Él, si empiezo a decir, Dios, necesito que me conozcas, necesito que te metas, necesito, si empiezo a pedirle, Dios, por favor vive en mí, puede ser un reflejo de efectivamente hay una salvación, un nacimiento de nuevo, pero nadie lo sabe. ¿Cómo sabes que yo soy salvo? Puedo tener dos caras, una la de aquí y una por fuera. ¿No sabes? ¿Cómo sabes si lo que estoy enseñando es bíblico? Porque ahora el Espíritu Santo te lo va a revelar. Tu conciencia te va a empezar a revelar. ¿Por qué? Porque ahora la relación no es a través de un tercero. La relación se rompe todos los paradigmas y ahora la relación es tú con Dios. Yo con Dios. ¿Cómo sabes tú que eres salvo? Tienes que preguntárselo a Dios. Dios, sálvame. Realmente no dejes que me engañe pensando que soy salvo y estoy más perdido que otra cosa. Pensando que te conozco y no te conozco. Pensando que tú me conoces y no me conoces. Es Dios. ¿Cómo estar seguros? Pues Dios, conóceme. Mira, traigo estos temas, traigo estas dificultades. Abrirle mi corazón. Una cirugía prácticamente. Decirle, Dios, mira, traigo estas broncas. Dudo de ti, hago de ti, me está costando trabajo esto. Estoy batallando con esto. Dios, ¿puedes intervenir? Y Dios va a intervenir. Porque lo que hizo en esa cruz tiene el derecho. Y si yo le otorgo el permiso, Él no va a entrar a nadie que no le otorgue el permiso. Que nadie que no lo desee. Dios va a respetar tu decisión. Pero si yo de repente tengo una necesidad, digo, no, Dios, yo sí quiero que te metas en mi corazón. Quiero que te metas en mi vida. Quiero que me ayudes. Él va a entrar a mi corazón. Es su deseo. No olviden que ustedes, los gentiles, estaban antes excluidos. Qué bueno que vino Cristo y no me está excluyendo. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. Gracias a Cristo que vino y rompió todos esos paradigmas. Rompió todo eso que hubiera sido muy difícil llegar a Él por costumbres religiosas. Incluso actuales. Si hay cargas que están poniendo, no es que Dios ya la rompió.
aun cuando esa práctica solo afecta a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Dios hizo unas promesas a Abraham en su momento, que era el primer judío, por decirlo. Pero lo padre y la buena noticia es decir, ay, Dios, ¿por qué hiciste unas promesas con alguien más? No, estaba llevando un plan. Pero esas promesas no nomás eran para él. Esas promesas eran también para ti y para mí. Pero yo les di unas... No me voy a clavar en eso, pero ahora puedo acercarme confiadamente. Puedes acercarte confiadamente. En ese tiempo ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. La buena noticia es que Cristo ha hecho todo para acercarse a ti y a mí, quitando todas esas cargas, todas esas cosas que tenía que hacer antes para acercarme. ¿Por qué? Porque no quería que viviera este mundo sin Él y que viviera este mundo sin esperanza. En mis planes, en mis propósitos, sin esperanza. Y a veces un plan sale mal y entonces ¿qué pasa con mi esperanza? Se derrumba. El plan de Dios va mucho más allá. Que ahora cuando un plan, una cosa se derrumba, uno toma el camino que yo quiera, yo puedo seguir teniendo esperanza en Dios, que Él tiene el control de mi vida cuando deposito la confianza en Él, que Él me quiere ayudar a caminar, que Él me quiere dar esperanza, que Él me tiene esperanza para este mundo y para el mundo venidero. Pero el mundo venidero puede estar lejos, porque ¿cuándo va a venir? Pues cuando me muera, pero cuando me voy a morir, pues nadie sabe. Pero Él me quiere dar esperanza en este mundo. Decirme, no estoy solo, no estás sola. Yo tengo un plan para ti. Él ha preparado, Él quiere sembrar. Quiere que tu vida sea como una tierra, donde Él pone la tierra, pone la semilla, la riega y empieza a hacer crecer y empieza a crear fruto. Él quiere hacer eso en tu vida y en mi vida. Acercarse a mí, acercarse a ti, sin barreras. Es que no sé cómo. Ya no es para personas que tengan que saber. Es que no soy de tal religión. Ya no es para esas personas. Ya no es para personas que estén en tal religión. Es que ya no hay pretexto. Dios rompió todo, como lo vimos en Colosenses, para que Él ahora haga una obra en mi corazón. Algo que todo lo demás es apariencia, todo lo demás es fuera. Pero Dios hace una obra que nadie puede entrar en mi corazón, que nadie sabe, ni tú ni yo sabemos. Pero yo tengo que creerle, Dios, tú quieres entrar a mi corazón. Tú quieres entrar a mi vida, tú quieres entrar a mis planes, a mis deseos. Entra, por favor. Cristo
Gracias porque ahora me puedo acercar confiadamente. Por lo que tú hiciste en esa cruz, me puedo acercar confiadamente. Porque yo confío, deposito en ti. Porque ahora no hay... Me puede condenar cualquier cosa, pero tú pagaste, perdonaste mi maldad. Para que ahora me pudiera acercar confiadamente, libre a ti. Antes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ya no más. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Ahora tú y yo hemos sido unidos a Cristo Jesús. Ya no estamos sin Dios y ya no estamos sin esperanza. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Cristo, que es Dios. Dios se hizo hombre. Y entre muchos de los propósitos de haberse hecho hombre es derramar su sangre. Para que ahora, a través de ese derramamiento que hizo Cristo en esa cruz, pudiera tomar tu maldad, mis cargas, mis dudas, mis inseguridades. Y me pudiera hoy acercar fácilmente, sin trabas espirituales, sin trabas religiosas. Por ese derramamiento de sangre, ahora tú y yo nos podemos acercar confiadamente a Cristo y estar en Él, permanecer en Él, que Él me transforme, que Él me haga, que Él me ayude. Leámoslo otra vez, y ahora va a tomar más sentido. No olviden que ustedes, los gentiles, los extranjeros, antes estaban excluidos por la religión. Eran llamados paganos incircuncisos. ¿Por qué? Porque no seguían ritos religiosos. Por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión por seguir sus ritos. Aun cuando esa práctica solo afecta a su cuerpo, no su corazón, no había una transformación real. En ese tiempo ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios ha hecho con ellos. Ahora, cuando yo creo y pues en confianza, y Dios me va a empezar a hablar, me va a empezar a revelar sus promesas, me va a empezar a enseñar, me voy a empezar a tener necesidad de ir a su palabra, me va a empezar a hablar, me va a empezar a transformar, me va a empezar a dar, cuando yo estoy inseguro, me va a dar sentido. En ese tiempo ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, ya no más. Ahora Dios se ha acercado a mí, Dios se ha acercado a ti y tú tienes esperanza, yo tengo esperanza. Por lo que Cristo ha hecho y Cristo va a hacer en tu vida. Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Ahora Cristo quiere venir a vivir a tu vida. Quiere penetrar tu corazón, quiere meter esa tierra, meter esa semilla, regarla y hacer crecer en ti. Que tengas esperanza, que lo tengas a Él, que de repente te sienta, que te anime, que te dé tu amor y que eso sea un fruto espiritualmente. Estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pero ¿cómo puede ser posible? Puede uno pensar, ¿que Dios no conoce mi vida? ¿Y que tú no conoces lo que Dios tomó todo lo de tu vida desde el principio a fin, aún lo que no vas a hacer, y derramó su sangre para que te pudieras acercar y para que no hubiera condenación en ti y para que pudiera perdonarte, para que pudieras acercarte, para que pudieras caminar en Él? Gracias.
Tenemos un Dios que nos da, que viene a vivir en nosotros, que nos da esperanza y que derramó su sangre para que me pudiera acercar, pudiera hacer confiar y pudiera hacer una obra en mí. Eso está padre. Y vemos Colosenses 3. Y con eso terminemos. Entonces, sabiendo esto, ahora vistámonos con la nueva naturaleza espiritual. Permitamos que Cristo nos conozca, que Él nos conozca. Para eso tengo que abrir mi corazón. Él me conoce, pero no es lo mismo que me conozca a que yo le abra mi corazón y diga: mira, Dios, estoy batallando con esto. Ayúdame. Haz esto. O este es mi deseo. Confírmalo. Lléname si esto está bien. Aprendan a conocer a su Creador y se parezcan a Él en la medida que yo vaya, que Cristo me vaya conociendo, Cristo me vaya conociendo y que yo vaya conociendo a Cristo, igual que Cristo te vaya conociendo y tú permitas que Cristo te conozca y tú conozcas a Cristo y le abras tu corazón y le abramos nuestro corazón. Él va a entrar y entonces que yo permita que sus deseos sean sus deseos sean mis deseos. Me voy a empezar a parecer más a Él. Que permita que lo que Él tiene preparado para ti, tu vida y mi vida, se lleve a cabo. Que siempre que lo riegue, me voy a empezar a parecer más a Él. Tú te vas a empezar a parecer más a Él. Es lo naturalmente espiritual que va a empezar a aparecer. Voy a nacer de nuevo. Espiritualmente voy a nacer. Ya habíamos visto, son dos nacimientos. Tú y yo necesitamos nacer de nuevo. Porque lo que tiene que pasar es en mi corazón, es dentro de mí. Y ya no importan las apariencias. Yo puedo aparentar, pero aquí no importan las apariencias. Lo que yo tengo, para que sea algo, tiene que ser dentro. Yo tengo que permitir nacer. Lo que necesitas y yo necesito es nacer de nuevo. Y decirle: Dios, si tú tienes no estás seguro que has nacido de nuevo, pídeselo. Pídamelo. No se lo pidamos, se lo pedimos. Dios, ayúdanos a nacer de nuevo. Que no pensemos que estemos bien contigo, que está todo en orden, que te conozcamos porque leemos, porque oramos, porque vamos a la iglesia. No, Dios. Por favor, confirma que hemos nacido de nuevo y que tú haznos nacer de nuevo. Que tu espíritu habite en cada uno de nosotros. Por favor, haz que tu espíritu habite en cada uno de nosotros. Te damos la autorización, Cristo. Y no nomás la autorización, es nuestro deseo que tú entres a nuestro corazón. Que tú entres a nuestras vidas, a nuestros planes. Y nos lleves a estar en ti, permanecer en ti. Hazlo, por favor, Cristo, te necesitamos que nazcas de nuevo. Y tú pon la tierra, buena tierra en nosotros. Buena semilla. Riégala, Señor, con tu palabra, con la oración, con todo lo que tú vas a hacer. Para que crezcan fruto y las buenas obras que tú has planeado en nosotros, llévalas a cabo para que eso sea una realidad y sea un fruto, porque eso te va a agradar cuando viene de ti, no algo de nosotros. Hazlo, por favor, Dios. Así. Y que Dios nos haga crecer. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Va a ser naturalmente espiritualmente, que nos vamos a empezar a parecer más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, o si uno es de tal religión o tal religión. No, lo que importa es conocer a Cristo, que Dios habita en mí, habita en ti. Si está o no circuncidado, ya no importa si es tal cosa. Si es inculto, si no sabe cómo acercarse.
incivilizado, esclavo libre. Cristo es lo único que importa. Y Él vive en todos nosotros. Que esto sea una realidad. Tú y yo nos vamos a empezar a dar cuenta. Cuando lo más importante en tu vida, que hemos nacido de nuevo, es un fruto. Cuando Cristo sea lo más importante en tu vida y en mi vida. Ese va a ser un fruto de que hemos nacido de nuevo. Que Cristo es lo único que importa. Es una frase, está bien fuerte esta. Cristo es lo único que importa. Él vive en todos nosotros. Porque puede estar algo más importante para ti o para mí. Pero yo cuando empiezo a conocerlo, Él me empieza a conocer, me voy a dar cuenta que Él va a cuidar. Eso más importante lo va a cuidar, lo va a proteger. Entonces cambia el orden de lo importante. Y entonces Cristo va a ser importante en mi vida, va a ser lo más importante. Y Él va a tener cuidado de todas las demás cosas. De las personas que amas, de lo que te importa en tu vida, de tus planes, de mis planes, de mis deseos. Cuando yo permito, o en la medida, esto es como dijimos que todos nacemos de nuevo, no todos, pero cuando confiamos, nacemos de nuevo, pero podemos ser como niños, como bebés, como niños, como adolescentes, como adultos y como maduros. En la medida que tú y yo vayamos permitiendo que Cristo me conozca, que tú lo conozcas. Yo no sé yo si soy niño, bebé, no sé, espiritualmente hablando, o tú. Pero en la medida que vaya permitiendo que Cristo me conozca, que yo lo conozca, sus deseos van a ser mis deseos, sus planes van a ser mis planes, sus buenas obras van a ser sus obras. Y entonces Él va a empezar a ser lo más importante en mi vida. Lo más importante. Y ese va a ser un reflejo de que realmente he nacido de nuevo, de que Él realmente estoy empezando a crecer espiritualmente. ¿Cómo puedo ser un reflejo si estoy creciendo espiritualmente? No. Me importan muchas cosas menos Cristo. O sí, pero no tan importante. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Él vive en ti y en mí. Sigamos, esto es un caminar. Esto es un caminar. Esto se acaba hasta que la carrera termina. Hasta el último aliento. No importa cómo empecemos. Importa cómo acabamos. Podemos fallar en este caminar, podemos tropezarnos, y va a ser, seguramente va a pasar. Pero lo importante es que Cristo habita en mi corazón, que me haga nacer de nuevo, porque entonces me va a levantar cuando me caiga, me va a dar ánimo cuando falle, me va a consolar cuando algo me duela. Y entonces Cristo va a empezar a ser lo más importante en tu vida y en mi vida. Hagamos que esto sea una realidad. Que
¿Cuál es el plan? Entre muchos de los planes que Él tiene, que mi vida esté plena en Él, esté completa, que yo me sienta pleno. Imagínate sentirme pleno. No quiere decir que todo esté perfecto, que todo esté de maravilla, no. Pero pleno es decir, Dios, tú tienes el control de mi vida, puedo descansar, porque tú tienes el cuidado de mí. No importa la circunstancia. Sigue obrando en mí, sigue obrando en nosotros, sigue transformándonos. Y terminemos orando. Dios, ayúdanos es que esto sea una realidad, por favor. Cristo, llévanos a que tú seas lo único importante en nuestras vidas. Que tú nos llenes, que tu Espíritu Santo venga a vivir en nosotros, nos llene, nos complete, nos dé plenitud. Y todas aquellas obras que tú has preparado, prepara la tierra en nuestro corazón. Siémbrala, cuídala, protege, para que crezca y dé fruto, Señor. Y seas tú glorificado, seas tú exaltado, seas tú quien te lleve la honra. Déjanos ser testigos de cómo tú obras, cómo tú nos transformas, cómo tú nos llenas, cómo todo esto se trata de ti. Que esto sea una realidad en nuestras vidas. Sabemos que va a ser un proceso, pero lleva a que este proceso tú seas lo más importante y que tú vivas en nosotros. Hoy y siempre y por la eternidad, sé tú obrando en nosotros. Te lo pedimos porque te necesitamos, te queremos conocer. Conócenos, transfórmanos, llévanos en ti, llénanos. Y gracias porque tú derramaste tu sangre en esa cruz para que hoy pudiera ser una realidad esto. Sigue haciéndolos y camina en la semana con cada uno de nosotros. Síguenos llevando, síguenos transformando, síguenos cuidando. Ponemos nuestras vidas, nuestros planes, nuestros deseos en tus manos. Y déjanos ser testigos de cómo tú obras en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo. Amén. Nos estamos viendo.